todos bienvenidos a este encuentro. En realidad, bueno, pues es una iniciativa que pusimos en marcha después de los debates en los que estuvimos comentando sobre, ya lo ha comentado, pues, los textos de Quintana, de Garrocho, ¿dónde están los intelectuales cristianos en este momento? Entonces, como respuesta a esa pregunta, ¿dónde están escondidos? ¿Dónde están ocultados los intelectuales cristianos? Entonces, como respuesta a esa pregunta, hemos organizado estas sesiones porque creemos que están presentes en la cultura, creemos que están presentes en la vida pública y creemos que tienen algo que decir. Entonces, este es el sentido de la intervención de estos lunes. Como habrán observado, lo que queremos es provocar la reflexión, provocar el debate para que cada uno de los que estamos en nuestras zonas de trabajo habitualmente, pues en realidad reflexionemos en profundidad sobre el tema y nos preguntemos si nuestro cristianismo es de presencia, si nuestro cristianismo es de mediación, si nuestra racionalidad nos lleva a determinados compromisos u otros. Bien, voy a, con la finalidad de acotar mi intervención y presentar algunas ideas claves, voy a compartir la pantalla con ustedes con el texto que he preparado o con las ideas básicas que quiero compartir. Vale, bien. A pesar de que lo haya preparado como una clase o como una conferencia, en realidad son 5 pantallitas que quiero que me sirvan para ordenar las ideas y sobre todo para transmitir lo que podríamos llamar este arranque, este inicio de un coloquio, de un debate que creemos que es importante. En primer lugar, voy a aclarar qué entiendo por batalla cultural. En segundo lugar, plantearé la importancia de la batalla cultural y la cuestión cultural en el espacio público de deliberación. En segundo lugar, hablaré de la cultura de la cancelación. En tercer lugar, creo que estamos en un momento importante, no solo en España, sino en Europa, y que convendría recuperar aquel concepto de Ortega de la España aplicándolo a Europa, de una Europa invertebrada. En cuarto lugar, quiero recuperar un concepto que parece que es de la Edad Media, pero en realidad era de los años finales de los 70 y principios de los 80, cuando hablábamos de ética civil. Y por último, quiero recuperar a un personaje importante, olvidado, poco trabajado, pero que se va a cumplir ahora un año de su fallecimiento, que es Jiménez Lozano. Es decir, don José Jiménez Lozano pues es un paradigma, es una figura importante cuando hablamos de batallas culturales y habría que seguirlo recuperando. Bien. En primer lugar, ¿qué entendemos por batalla cultural? Yo les propongo tres definiciones. Batalla cultural es el conjunto de iniciativas de política cultural para, en primer lugar, deslegitimar las pretensiones monopolísticas de la nueva izquierda o que tiene la nueva izquierda para establecer la hegemonía cultural en el espacio público. Esto es importante. Hay determinado tipo de pretensiones de trabajar en régimen de monopolio en el ámbito de la cultura. Esto lo vemos en determinado tipo de grupos. En segundo lugar, necesitamos evitar la simplificación, el reduccionismo y el maniqueísmo del marco mental. Es decir, la batalla cultural es necesaria para que nuestras mentes, nuestras cosmovisiones, nuestra forma de pensar, el mundo de las ideas y el mundo de la racionalidad no se simplifique, no se reduzca, no sea maniqueo, no simplifiquemos, no reduzcamos la naturaleza a pura cultura, nos olvidemos de la gracia desde el punto de vista cultural. Es decir, realmente, como ha dicho don Luis, a veces intentamos que la cultura anule la naturaleza, que la cultura se olvide de la gracia. Es decir, necesitamos evitar la simplificación, el reduccionismo y el maniqueísmo del marco mental con el que establecer cordones sanitarios en usos y prácticas de la comunicación política. En el ámbito político estamos asistiendo muchas veces a la simplificación, al maniqueísmo, a lo que podríamos llamar la reducción del debate público. En tercer lugar, ¿por qué necesitamos la batalla cultural? Pues porque necesitamos mantener despierta, vigilante y activa la herencia cultural. La intervención de don Luis ha incidido en la palabra aliento, en la palabra de ánimo que necesitamos todos los días para salir adelante, lo que en términos de Spinoza o de la mejor tradición filosófica llamaríamos el deseo, es decir, la necesidad de despertar el deseo para seguir
insuflando cierta vida y ánimo dentro de lo que sería en la vida cotidiana. Por eso necesitamos mantener despierta, vigilante y activa la herencia cultural para evitar el revisionismo moral, es decir, para creernos que cada generación empieza desde cero y para dejar su valor explicativo en manos del activismo político. Es decir, no podemos dejar la herencia cultural en manos del activismo político, sea de un sitio o sea de otro. Aquí el problema de la batalla cultural realmente fue tratado hace unos años de manera bastante interesante por un pensador de izquierdas, un filósofo americano importante que es Richard Rorty. Les he puesto ahí algunas frases donde él dice, la política cultural es la actividad humana que menos se rige por normas. Es el ámbito propio de la rebeldía generacional y constituye la punta de lanza de la cultura, el lugar en el que las tradiciones y las normas quedan en inmediata situación de disponibilidad. No podemos pensar que la gente conoce lo que es la Gaudium et Spes, que la gente conoce la relación entre naturaleza, cultura y gracia. Es decir, hoy necesitamos una alfabetización, es decir, cada generación necesita alfabetizarse en ese tipo de cuestiones que creíamos que eran tan básicas. Dice Rorty, los herederos de la nueva izquierda de los 60 han creado una izquierda cultural. Fíjense, hay una izquierda por un lado de los 60 y hay una izquierda cultural dentro de la academia. El lugar de la izquierda cultural es la academia, las universidades, los nuevos populismos. Muchos miembros de esta izquierda se han especializado en lo que llaman, y lo he puesto con negrilla para que se fijen en ello, políticas de la diferencia, políticas de la identidad o políticas del reconocimiento. Tres palabras que van a ser claves en este ámbito cultural. Es decir, nos vamos a encontrar que las políticas de la diferencia, las políticas de la identidad y las políticas del reconocimiento van a intentar monopolizar el discurso cultural, monopolizar el discurso político y van a tener una pretensión totalizante de verdad. Esta izquierda cultural se toma más en serio los estigmas que el capital, las motivaciones psicosexuales profundas que la codicia descarada y evidente. Fíjense lo importante que es esta reflexión, es decir, la lucha de la izquierda no está en la limitación del egoísmo, la promoción de la solidaridad y lo que podríamos llamar un determinado estilo de vida estoica, es decir, realmente hay un cambio de paradigma en esta nueva izquierda cultural. Y aquí hay un elemento importante que también he recogido en esta frase. El Estado-Nación ha dejado de ser la unidad elemental del capitalismo, pero sigue siendo la entidad que toma decisiones sobre las ayudas sociales y en materias de justicia social. Aquí aparece el concepto de justicia social y, por lo tanto, fíjense en qué medida las políticas de la diferencia, las políticas de la identidad y las políticas del reconocimiento van a convertirse en políticas que promuevan lo que este tipo de grupos, que Rorty llama de nueva izquierda, plantean la justicia social. Hay la primera, ¿por qué es importante la batalla cultural? Pues porque necesitamos mantener abierto el espacio público de deliberación. Es decir, hay un horizonte de verdad en la comunicación humana y la deliberación política global para proteger una autocomprensión ética de la especie humana. En este sentido, podríamos decir que si a principios del siglo XX y a finales del XIX la cuestión fundamental era la cuestión social, ahora a principios del siglo XXI la cuestión cultural va a ser central. Y es central no porque lo diga la Iglesia, no porque lo diga la conferencia episcopal o no porque lo diga los papas, es central porque la situación en la que se encuentra la especie humana, la naturaleza humana como tal y lo que la cultura y la razón tecnológica están haciendo de la naturaleza humana, hace que nos encontremos en un momento crítico. El texto de Habermas es esclarecedor. No se trata de una cultura, sino de la imagen que las diversas culturas se forman sobre el ser humano, que es el mismo en todas partes. Si aprecio correctamente la discusión sobre el consumo de embriones para la investigación o el engendramiento de embriones con reservas, la afectividad de las reacciones no expresa tanto la indignación moral como la repulsión ante algo obsceno. Se trata de la misma sensación de vértigo
que tenemos cuando creemos que el suelo que creíamos tener seguro se escurre bajo nuestros pies. Estas imágenes se dicen en plural. Y aquí está la cuestión. En las sociedades pluralistas, estas interpretaciones están subordinadas a los fundamentos morales del Estado constitucional, cosmovisionalmente neutral y obligadas a la coexistencia. La moral se apoya en una autocomprensión ética de la especie. Bien, el texto y el planteamiento que hace Habermas es un texto muy importante desde el punto de vista ético y político porque plantea la relación entre pluralidad de culturas y criterio ético con el cual valorar y medir estas culturas y su proceso de humanización o de deshumanización. Y fíjense que estas reflexiones las hace en un tema fundamental y es el tema del principio de la vida, que es el tema fundamental de la bioética y la biopolítica. Entonces, la batalla cultural es fundamental porque está en juego la vida humana en todas sus dimensiones y por lo tanto realmente el compromiso y la militancia va en ese sentido. Aquí les he puesto en la columna de la derecha, y tienen la fotografía de Habermas, hay una tensión en este espacio público entre lo que sería la necesidad de mantener o buscar la verdad dentro de esa pluralidad de discursos y la armonización de las propuestas plurales en un espacio político de justicia. Aquí hay una distinción muy importante que en la historia de la doctrina social de la Iglesia y en la historia de la ética es importante la distinción entre lo que llamamos una ética pública y una ética política. Fíjense que si estudiamos, por ejemplo, la historia de las cajas de ahorros y la historia de la ética pública española durante las 4 últimas décadas, nos daremos cuenta que la ética pública ha sido anulada y simplificada en la ética política. Es decir, que los parlamentarios y lo que en este sentido podríamos llamar las mayorías políticas se han atribuido el papel de monopolizar la ética pública y han confundido los criterios de mayorías políticas, los criterios políticos con criterios públicos. Esta tensión entre la ética pública y la ética política es muy importante para promover un espacio público de deliberación que no esté monopolizado por partidos o agentes políticos, y cuando hablamos de batalla cultural estamos diciendo necesitamos defender la verdad, espacios públicos de deliberación y buscar una propuesta o buscar propuestas donde la sociedad civil, el bien común en ese ámbito de sociedad civil realmente sea mucho más rico, sea muy potente y pueda nutrir el espacio político, las pretensiones de justicia que pueda haber en la ética política, en los modos de entender la democracia o los modos de entender la administración. Esta tensión entre ética pública y ética política aparece de una manera magistral ya aparecía en Aristóteles, pero en la encíclica Fratelli Tutti, cuando el Papa Francisco recupera la relación entre justicia y amistad cívica. Esto va a ser clave y este es un elemento importante cuando hablamos de batalla cultural. No queremos restringir el espacio público de deliberación y creemos que esa pretensión de verdad que anima el discurso público, que anima la ética pública, no puede ser anulada ni por las redes sociales ni por la moda de la posverdad. Aquí hay, en la batalla cultural aparece un fenómeno importante y es lo que se ha llamado la cultura de la cancelación. Es decir, hay grupos culturales, de la diferencia de los que he señalado con anterioridad, esta izquierda cultural ha sido gestionada o tiene pretensiones de anular, tiene pretensiones de estigmatizar a aquellos que están fuera de ese marco mental, de tal forma que quienes piensan de manera distinta van a ser expulsados de la tribu, expulsados de la cultura, y entonces aquí ha surgido, en este contexto de infosfera, en este contexto de globalización, ha surgido entre los influencers, entre lo que podríamos llamar el mundo cultural, no local, no nacional, sino el mundo mediático, una cultura de la cancelación donde ha habido una condena pública, ha habido estigmatización cultural y menosprecio de personas o instituciones que no comparten, fíjense,
el marco mental mayoritario o hegemónico de un cierto imaginario considerado como políticamente correcto. Es decir, cuando alguien cuestiona los modos de entender la identidad sexual, los modos de entender las tradiciones religiosas o las tradiciones culturales y realmente se sale de este marco mental de lo políticamente correcto, puede surgir un grupo, podríamos decir, de esta izquierda cultural que estigmatice, que señale, que margine, que incluso a la hora de estigmatizar se pueda convertir en una determinada política de odio. Se produce así un proceso de moralización maniquea y de polarización que dilemáticamente enfrenta, fíjense la expresión, que dilemáticamente enfrenta, por un lado, a los activistas de la justicia social con la cultura de la libertad. Nos vamos a encontrar que nosotros, como defensores de esa cultura de la libertad, como promotores de la verdad en los espacios públicos de deliberación, realmente vamos a aparecer como personas o podemos aparecer como personas enemigas de la justicia social porque no estamos promoviendo un determinado tipo de educación sexual, un determinado tipo de políticas de igualdad y de género, y por lo tanto esto va a ser importante. En el fondo, la pregunta es, ¿qué modelo de globalización estamos promoviendo? ¿Qué tipo de élites están promoviendo una globalización u otra? Y entonces realmente nuestros hijos, nuestros alumnos en las clases nos vamos a encontrar que hay una especie de mantra de lo políticamente correcto vinculado a este tipo de categorías culturales que va a ser muy difícil que nuestros hijos y nuestros alumnos, que las futuras generaciones se sitúen en este esquema. Aquí les he puesto un texto que creo que es interesante, que apareció en el periódico El Mundo. Es decir, hubo hace unos meses un movimiento importante de un grupo de intelectuales que se enfrentaron a esta cultura de la cancelación, es decir, a esta cultura de la estigmatización y a esta cultura del odio a quien no tiene esa verdad monopolizada por esa izquierda cultural. Dice el texto, dice, nos sumamos a los movimientos que luchan contra las lacras de la sociedad, como el sexismo, el racismo o el menosprecio al inmigrante, pero manifestamos nuestra preocupación por el uso perverso de causas justas para estigmatizar a personas que no son sexistas o xenófobas o, más en general, para introducir la censura, la cancelación y el rechazo del pensamiento libre, del pensamiento independiente y del pensamiento ajeno a una corrección política intransigente. Desafortunadamente, en la última década hemos asistido a la irrupción de corrientes ideológicas supuestamente progresistas que se caracterizan por una radicalidad y que apela a tales causas para justificar actitudes y comportamientos inaceptables. ¿Por qué es necesaria la batalla cultural? Fíjense, para evitar el monopolio de este tipo de cultura que tiende a ser monopolística. En tercer lugar, aquí hay un dato importante, es decir, esto cómo se plantea en nuestro contexto. A mi juicio, necesitamos volver a leer La España invertebrada de Ortega y recuperar algunas ideas importantes porque en realidad Ortega, si lo leemos y lo releemos hoy, 100 años después de que escribiera La España invertebrada, nos daremos cuenta de que en realidad la descripción que él hacía en el año 22 no era solo de España, sino que en el año 34 reconoce que quien estaba invertebrada también era Europa. Y fíjense, ahí les he puesto las dos fechas, en 1922 tendríamos que preguntarnos ¿dónde va España, dónde va Europa? Ortega se sorprendió en 1934 porque también Europa estaba invertebrada. Y si recuerdan el texto de La España invertebrada de Ortega, aparece un elemento importante y es la aristofobia, es decir, el odio a lo mejor, el odio a la excelencia y el triunfo de la mediocridad. Esto va a estar vinculado a esta batalla cultural, es decir, a nosotros nos preocupa la batalla cultural como una búsqueda de aristócratas en el sentido de buscar lo mejor de los espíritus, buscar personas, buscar productos culturales que en realidad rompan con la mediocridad, que aspiren a la excelencia. Este es un elemento importante que habría que recuperar. Ahí he puesto dos textos de las obras de Ortega, leo el segundo. Dice Ortega, se trata de definir la grave enfermedad que España sufre. Sobre la obra pesa una desapacible atmósfera de hospital.
lo he puesto en negrilla para recordarnos que hoy pesa sobre nosotros esa desapacible atmósfera de hospital. La aberración visual en las apreciaciones del presente queda multiplicada por las erróneas ideas que del pretérito tenemos. El síntoma más elocuente de la hora actual es la ausencia en toda Europa de una ilusión hacia el mañana. No se desea, no hay cosecha de apetitos. Recupero la idea de don Luis antes. ¿Qué ánimo, qué espíritu, con qué apetito, con qué deseo arrancamos por las mañanas? Falta por completo esta incitadora anticipación de un porvenir deseable. Esto es importante. Y el otro texto dice, Ortega dice, vivimos en una sociedad sin aristocracia, sin minoría egregia. No es una sociedad. Seamos en perfección lo que imperfectamente somos por naturaleza. Podríamos comentar, aquí Ortega ha cogido una frase de Píndaro, el propio Ortega lo reconoce, pero podemos continuar la reflexión que ha planteado don Luis sobre naturaleza, cultura y gracia a partir de este texto. Simplemente lo dejo aquí porque luego el resto de sesiones vamos a profundizar en estas cuestiones y creo que conviene que meditemos sobre ello. Repito, seamos en perfección lo que imperfectamente somos por naturaleza. Si faltan hombres de vigorosa inteligencia que sirvan de diapasón y norma a los demás, que marquen el tono de intensidad mental exigido por los problemas del tiempo, la masa tenderá, por la ley del mínimo esfuerzo, a pensar con menos rigor cada vez. Tendremos una raza entontecida e intelectualmente degenerada, la mortal enfermedad de nuestro pueblo, la aristofobia o el odio a los mejores. Por último, quiero terminar con dos cuestiones claves. En primer lugar, recuperar dos figuras claves en este debate cultural que creo que plantearon o han planteado elementos que son importantes en esta presencia de los católicos en la vida pública que podríamos decir se puede visualizar en la tensión entre la ética civil y la ética religiosa, entre lo que podríamos llamar el marco de una ética civil y lo que podemos llamar la propuesta de máximos propia de la ética cristiana. Leo para precisar. En 1978 pasamos del monismo moral al pluralismo político. Hay una integración constitucional. En la Constitución reconocemos los valores de la ética civil, de tal forma que hay una tensión y una dialéctica entre los valores reconocidos por un lado y los valores convividos. Y se genera un proyecto, piensen un poco el artículo 1.1 de la Constitución, se genera un proyecto real de convivir nacional. Hay un liderazgo de máximos católicos para un proyecto de mínimos. Fíjense que esa distinción, este fuego de ética mínima se produce como resultado de cesiones, de concesiones, de diálogo para promover esta moral común. Hay en la interpretación que hace Olegario en el año 2014, Olegario en el 22 de octubre de 2014 publica, a mi juicio, un artículo interesante donde se pregunta ¿qué fue de la ética civil? Fíjense la fecha, 2014, se pregunta de cómo en el 76, en los 80, por utilizar dos referencias importantes, se está preguntando qué fue de aquella ética civil. Y yo planteo la resanación de la ética civil como posibilidad de recuperar esa tensión, pero no para enfrentar la ética cristiana, no para enfrentar nuestra propuesta de naturaleza, cultura y gracia frente a quienes piensan que no hay naturaleza, no hay gracia y solo hay un único discurso cultural. Yo lo que planteo es la necesidad de una resanación de ese espíritu de aquella ética civil y pasar de un laicismo excluyente a una laicidad positiva. En aquel momento la formulación del concepto de ética civil y lo que entonces llamábamos, acuérdense de la famosa definición de Laín de ética civil, realmente la Constitución española adelantó, anunció, se fraguó un concepto de laicidad positiva, porque la expresión ahora tiene éxito, pero en aquel momento
nos dimos cuenta, o podríamos decir, en aquel momento se fraguó en el concepto de aconfesionalidad del Estado. Dice el texto de Olegario, dice, ¿cómo fue posible este desdibujamiento moral en la conciencia española? Olegario está escribiendo este artículo después de la época de corrupción, es decir, han surgido casos de corrupción, la corrupción es importante en la vida pública española del 2014. Dice, ¿cómo fue posible este desdibujamiento moral en la conciencia española? Se pensó que, superado el anterior régimen y una vez instaurado el nuevo orden con la democracia y el pluralismo, la sociedad entraba, lo pongo en negrilla, automáticamente por caminos no solo de libertad, sino de justicia, de respeto a los derechos y valores universales, reinando la ética civil. Esta apenas ha sido cultivada en la historia anterior y solo algunas minorías la habían ejercitado con explicitud. Y sucumbimos al espejismo de pensar que, una vez reconocida su legitimidad teórica y su necesidad histórica, ya estaba operante. Y aquí está el nudo de la cuestión. Se relegó la ética cristiana por superada y no se cultivó esa ética civil. Más aún, algunos la pusieron bajo sospecha de ideología o la identificaron con el programa de un partido político. Con nuestra palabra o silencio, con nuestra acción u omisión, nos hacemos responsables de una ulterior corrupción o de una ulterior resanación. He puesto ahí debajo de las fotografías tanto de Adela Cortina como de Olegario la relación de concertación, de armonía entre mínimos o exigencias de justicia y máximos y propuestas de vida buena. ¿Cómo tiene que ser la relación? Como les comento a los alumnos, no de absorción, se nutren mutuamente y los mínimos purifican a los máximos. Fíjense, la clave importante en esta cultura cívica que se comienza a gestionar en el 78, en la Constitución del 78, es consenso para el disenso. Alguien tiene el micrófono encendido. Por último, por último, por último, este enriquecimiento o esta armonía mutua entre la ética civil y la ética cristiana, podríamos decir, esta necesidad de recuperar aquel espíritu que hizo posible ese consenso para el disenso y esa forma, podríamos decir, de concordia discordante o discordia para concordar. Esas dos categorías, antes don Luis ha planteado esa dialéctica, es decir, necesidad de acudir a planteamientos que no sean estrictamente modernos o a dialécticas trinitarias que no sean solo dualistas o modernas. Aquí hay un personaje importante que es Jiménez Lozano. He puesto este texto porque en la batalla cultural hay también una lectura del papel que los cristianos han tenido en la vida pública española y el papel de la contribución que ellos han tenido a una cultura, podríamos decir, determinada y a un modo de entender la vida española, la vida europea y lo que hoy llamaríamos el contexto cultural. He cogido un texto importante de la correspondencia, se ha publicado la correspondencia que él tuvo con Américo Castro, y ahí hay un texto importante que recojo porque plantea la necesidad de un determinado tipo de ética cristiana, de moral cristiana, de cosmovisión cristiana vinculada a la racionalidad, al potenciar la racionalidad, pero al mismo tiempo la libertad y la tolerancia. El pensar y el obrar al margen de lo religioso es una actitud europea, no hispánica, y probablemente aparece por primera vez en nuestro suelo con los hombres de la institución, él se refiere a la institución libre de enseñanza, la mayor parte de los cuales, sin embargo, también presenta también un profundo talante religioso y hasta cristiano. Pero esta es, sin duda, por primera vez en todo caso, en que después de los conversos del 15, del 16 y del 17, fíjense, la religión se hace asunto y decisión personal, aventura de un espíritu, y no se define por pura pertenencia a la casta, a la nación. El término casta en Américo Castro, en Unamuno, en Galdós, va a ser muy importante para definir una religiosidad vinculada a un determinado modo de entender la vida social. Esta es la razón profunda de la inquina que levantó en el cristiano español castizo. El católico hispano no solo precisa realizar en sí mismo y en la contextura de su catolicismo una metanoia mental. Jiménez Lozano nos está pidiendo, y termino de leer,
Dice una metanoia mental de 180 grados, sino lo que es más profundo, ha de percatarse de que esta metanoia va a afectar a su morada vital y a su vividura, a los entresijos de su existencia como español. Todo ejercicio intelectual aparece como sospechoso y vano. Vano porque quien es cristiano, por casta y nación, no comprende que haya necesidad alguna de buscar la fe para hallar su racionalidad. Y ese simple buceo se le antoja traición de la fe y la casta. Esta reflexión sobre entender la batalla cultural como una búsqueda de la autenticidad y de la racionalidad de la fe es importante. Y concluyo ya con la siguiente diapositiva. 3 reflexiones finales. En este contexto de batalla cultural, de debate cultural, es importante recuperar nuestra propuesta de ética cristiana, es decir, no trabajar con el planteamiento usideus non daretur, sino decir, realmente hay que ser propositivos, hay que estar presentes, no nos basta una simple cultura de la mediación, sino que tenemos que ser conscientes de que el catolicismo es una tradición fecunda de racionalidad y de reconocimiento cultural. En segundo lugar, detrás de esta presencia hay una propuesta ética, una propuesta antropológica y política sin complejos, para fortalecer vínculos, dinamizar valores cívicos y vertebrar una sociedad abierta. He puesto la metáfora del poliedro, que es la metáfora que utiliza el Papa Francisco para describir esa armonía, esa unión de los diferentes. Y en tercer lugar, es importante la legitimidad democrática de los católicos para participar social y políticamente. Es decir, no puede cuestionarse la legitimidad de los católicos en la participación social y política. Por último, hay una cuestión clave que aparece en el diálogo que mantienen Habermas y Benedicto XVI para poder repensar los términos de la batalla cultural, que tiene que ver con el verbo traducir. Nosotros podemos pensar que hay naturaleza, que hay cultura y que hay gracia, pero en realidad la cultura actual puede olvidarse tanto de la gracia como de la naturaleza y creernos que todo son decisiones, construcciones y conceptos. Fíjense el texto, y con ello ya concluyo. Es un texto de Habermas en el coloquio que mantiene con el cardenal Ratzinger antes de su nombramiento como papa. Dice: los ciudadanos secularizados no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura liberal política puede incluso esperar de los ciudadanos seculares que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje asequible para el público general. Esta tensión entre una ética cívica y la ética cristiana, entre nuestras propuestas de cultura militante, como decía don Luis, y aquellos que en realidad tienen otro tipo de planteamiento, realmente es fundamental para enriquecer el contexto democrático en el que nos movemos. Dejo aquí las reflexiones, esto lo tendrán, estas diapositivas las tienen luego disponibles. Dejo de compartir pantalla, Isidro, y te devuelvo la palabra a ti.